Hola a todos, bienvenidos a UroConnect, el podcast de la Sociedad Colombiana de Urología, el lugar en donde la información fluye de manera sencilla, relajada y directa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la primera residente que viene a UroConnect y la invité para que nos hable de un tema muy importante y también para que a todos les interese venir a este podcast. Todos los residentes del país están invitados a venir, se pueden postular para venir, decirnos de qué temas quieren hablar y los esperaríamos acá con los brazos abiertos. Una cosa importante es que tenemos 122 residentes en total en la Sociedad Colombiana de Urología, de esos 40 son mujeres. Es muy importante ver pues cómo ha cambiado la proporción en los últimos años en la sociedad de la presencia femenina. Entonces tengo el gusto de presentarles a Mónica Medina Fajardo. Ella es R4 de la Universidad Militar, Hospital Militar Central, de pregrado es médico de la Universidad Javeriana y la invité para que hablemos de estudio metabólico de la litiasis. Bienvenida, Moni. Muchas gracias, doctora. Es un honor para mí estar acá y le agradezco a la Sociedad Colombiana de Urología por la invitación. Bueno, la invitación a hablar de estudio metabólico surge de lo difícil que es siempre abordar este tema, de tal vez la complejidad que ha implicado siempre. Es muy difícil como aprendernos los valores de referencia, entender cómo debemos evaluar los paraclínicos que solicitamos a los pacientes con litiasis y a los que estudiamos con un estudio metabólico completo. Entonces, tenemos nuestros computadores porque tenemos acá algunas tablas con algunos datos que queremos darles y en el video aparecerán también algunas ayudas para que todos puedan tener como unas ayudas de bolsillo en casa. Entonces, lo primero, Moni, sería preguntarte por qué se hace el estudio metabólico. Bueno, el estudio metabólico es muy importante porque se ha visto que tiene en los pacientes una reducción en la tasa de recurrencia de la formación de cálculos. Se ha visto que aquellos pacientes en los que no se aborda ningún estudio metabólico ni se genera, digamos, ninguna medida preventiva, suelen tener una recurrencia de 10 años de un 52%. Entonces, esto tiene un impacto importante. Entonces, en los pacientes a los que hagamos estudio metabólico y encontremos alguna alteración, si hacemos una intervención, ¿vamos a disminuir el riesgo de progresión en cuánto? ¿De recurrencia de la litiasis en cuánto? Se reduce a un 7% de recurrencia en los pacientes que se logra hacer una intervención, así sea en primer episodio de litiasis, en una comparación a un 27% de aquellos en los que no se hace absolutamente nada, con una recurrencia, como les estaba diciendo, a 10 años de hasta un 52%. Muy bien, entonces lo principal es como que nos expliques cómo vamos a estratificar a los pacientes con cálculos renales. Perfecto, entonces basándonos en las recomendaciones de la AGUA, es muy importante que ellos nos plantean 2 grupos de riesgo. Para esos 2 grupos de riesgo nos dicen, entonces, hay bajo riesgo, hay alto riesgo. El grupo de bajo riesgo son aquellos pacientes que han presentado primer episodio de litiasis y no tienen ningún factor como que los pueda conllevar a recurrencia, que dentro de estos está la obesidad, está la diabetes, nefrocalcinosis, antecedente familiar de litiasis, también alteraciones óseas o intestinales. Que no tengan. Ok. Y primer episodio de litiasis, esos son pacientes de bajo riesgo. Listo, ¿y alto? Y alto riesgo son pacientes que cumplan 3 características de por sí de inicio, que son recurrencia de litiasis, que sean niños o adolescentes, o que tengan un riñón solitario. Digamos que estos ya serían como tal alto riesgo. Y aquellos que tengan, por ejemplo, solo un episodio de litiasis, pero que cumplan con alguna de las características previamente mencionadas, como la gota, obesidad, diabetes, hipercalcinosis, nefrocalcinosis, discúlpenme, o también infecciones de vías urinarias recurrentes, ya se categorizarían dentro también de este grupo de alto riesgo. Dijiste, la primera característica para clasificar en alto riesgo es que sean formadores recurrentes de cálculos, ¿no? Uh-huh. Y formadores recurrentes, segundo episodio ya es formador recurrente. Formador recurrente. Ok, correcto. Vale. Listo, entonces, si tengo un paciente que tiene un primer episodio, no tiene ningún factor de riesgo, es un bajo riesgo. ¿Cómo evalúo al paciente de bajo riesgo? Listo, al paciente de bajo riesgo, digamos que las imágenes son una fuente importante para nosotros
por lo que nos predicen si hay algún tipo de alteración anatómica que se pueda corregir y podamos disminuir el riesgo en cuanto a ese aspecto pues macroscópico. Sin embargo, es importante de todas maneras también solicitar uroanálisis, porque en esos pacientes nos importa también el pH urinario, la función renal, electrolitos, también ácido úrico es importante, teniendo en cuenta que alteraciones metabólicas de este tipo también pueden generarlo. Calcio sérico y pues PTH se pide solamente en algunos casos, que pues hablaremos más adelante, y urocultivo, teniendo en cuenta que también hay unos cálculos que están generados por cierto tipo de bacterias, que pues al tener un aislamiento en urocultivo no sería también útil. Ok, entonces bajo riesgo, un uroanálisis básico, un urocultivo, una imagen que probablemente ya la tengamos pues del episodio de litiasis. Exacto. Si no hay ninguna anomalía en el uroanálisis, en la función renal, en el urocultivo y en las imágenes, ¿qué hago con el de bajo riesgo? ¿Cómo lo manejo? Entonces, lo que ha mostrado varios estudios aleatorizados es que hay 3 pilares en los que nos podemos basar para la prevención, que es aumentar la ingesta de líquidos más o menos a 2.5 litros de agua al día, disminuir el consumo de sodio y disminuir el consumo de proteína animal. Digamos que estos 3 pilares sí han demostrado que generan un impacto en la reducción de recurrencias. Esa es la dieta DASH. Esa es la dieta DASH. Ok, 2.5 litros es un montón, ¿no? O sea, tenía yo en mente, les recomendaba a los pacientes entre 1,5 litros y 2 litros. Sí, pero digamos que dentro de las recomendaciones que hay, sí, la idea es tomar 2.5 litros, porque la idea es generar este volumen de diuresis en los pacientes. Ok, listo. Entonces, bajo riesgo ya, comprendido. Alto riesgo, que es el formador recurrente, niño, adolescente o paciente que tenga alguna comorbilidad asociada a formación recurrente de cálculos. ¿Cómo es el estudio metabólico ahí? También hay que hacer este estudio básico de los de bajo riesgo. Adicionalmente, nos dicen que toca pedirles estudios de orina en 24 horas, que es lo que hace, digamos, el estudio metabólico ya compuesto. Entonces, este estudio en 24 horas, en algunos estudios han planteado la opción que con uno es suficiente. Hay otros que dicen que se requieren 2 estudios de orina 24 horas como para confirmar los valores. Sin embargo, pues no hay nada estandarizado y lo que se dice es que va, digamos, en el criterio clínico de cada especialista solicitar 1 o 2. Sin embargo, pues con 1 se logra tener el estudio metabólico que deseamos y lograr hacer la prevención, que es lo que queremos con esto. Ok, listo. Ese estudio metabólico lo pido cuando el paciente está con el cólico de la recurrencia o cuando el paciente ya lo operé, ¿en qué momento? En teoría debe ser al mes. Al mes de posoperatorio. Posoperatorio, correcto. Pero si al mes posoperatorio, no sé, tenía una estrechez o algo y le dejé el catéter y tiene catéter, ¿le puedo hacer estudio metabólico con catéter? No, lo ideal es, cuando se refieren al mes, es que la persona ya esté dentro de su rutina normal, básica, después de la lituria o bueno. O sea, libre de cálculos y sin ningún tipo de instrumentación de la vía urinaria, pues. Correcto, exactamente. Okay, listo. Personalmente, bueno, hace mucho no manejo litiasis, pero me pareció siempre muy difícil como entender cómo interpretar, o sea, nosotros los paraclínicos séricos los manejamos divinamente y nos lo sabemos todos, los valores de referencia y lo demás, pero cómo interpretamos la orina 24 horas, que es como lo más complejo. Bueno, ¿qué les pedimos y cómo lo interpretamos? En este momento les estamos ahí proyectando una tablita para que la tengan como de bolsillito, una fotico en el celular que les ayude pues mientras se lo aprenden. Perfecto, entonces dentro del estudio de orina de 24 horas es muy importante tener en cuenta, realmente no son tantos ítems, son 7, entonces dentro de estos encontramos el calcio en orina en 24 horas, el citrato también en 24 horas, ácido úrico, oxalato, sodio, potasio y magnesio, y pues dentro de esto también evaluar el pH urinario en estas 24 horas y el volumen también recolectado en 24 horas resulta ser importante. Volumen, entonces dijimos que lo normal serían 2.5 litros al día. Exactamente, eso es lo esperado, que se consideraría como el factor protector para la recurrencia de cálculos o el factor predisponente
para la formación de cálculos del paciente. Si lo único que encuentro anormal es el volumen, ¿le puedo echar la culpa al volumen? Correcto, si todo el resto de valores sale completamente normal, sí, y es una causa frecuente. Sería muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Exactamente. Es raro que alguien se tome 2,5 litros de agua al día. Bueno, ¿cuál es la etiología más común de los cálculos, de la clasificación? Entonces tenemos que más o menos el 75% de los pacientes tienen cálculos compuestos de calcio, pueden tener composición mixta y dentro de estos el 60% son compuestos de oxalato de calcio. Entonces eso es como la etiología primaria que vemos en la población no solo americana, europea, sino también a nivel de nuestra población. Ok, oxalato de calcio. Entonces, bueno, ese es el más común, pero si hice un estudio metabólico y me encuentro alguna anomalía diferente a anomalía en los niveles de oxalato, ¿cuáles son como las anormalidades más frecuentes asociadas con las diferentes composiciones de los cálculos? Listo, entonces dentro de estas etiologías más frecuentes, teniendo en cuenta pues el estudio metabólico, está la hipercalciuria. Entonces la hipercalciuria se presenta más o menos entre un 30 a un 60% de los pacientes y esto podría ser gracias a 3 factores. Entonces que haya una alteración a nivel intestinal, que sería una hipercalciuria absortiva, sería también una alteración a nivel óseo, que esa sería reabsortiva, y podría haber también una alteración a nivel renal, que también podría generar la formación de cálculos. ¿A nivel óseo qué? ¿Que se reabsorba por qué? ¿Qué pasa qué? Entonces, a nivel óseo lo que puede pasar es que hay una hipercalciuria primaria, entonces lo que hay es una hiperproducción de PTH. Estos pacientes usualmente tienen alteraciones a nivel de la glándula paratiroidea, usualmente pueden haber adenomas. Esto genera una hiperproducción de PTH y esto genera pues una reabsorción ósea, lo que genera pues esta hipercalciuria que predispone a la formación de cálculos. Entonces, estos pacientes usualmente no son respondedores a las medidas preventivas. Tenemos, creo que todos claro que estos cálculos generalmente se forman en orinas que son bajitas en citrato y que tienen orina con un pH mayor a 6,5, o sea, más alcalinas, ¿cierto? Esto es lo más común. Entonces, en este sentido, la recomendación dietaria para un paciente con hipercalciuria, las principales recomendaciones dietarias serían ¿cuáles? Entonces sería el aumento de ingesta de líquidos. Acá también es muy importante la disminución del consumo de sodio y también se podrían adicionar, por ejemplo, citrato de potasio o se podría adicionar también diuréticos tiacídicos que también nos ayudan de acuerdo pues a la etiología de la hipercalciuria. Okay. Y la resección de los adenomas de la paratiroides nos ayudan en la hipercalciuria primaria. Listo. ¿Qué otro hay? Hipercalciuria, ya. ¿Qué otra anomalía frecuente hay? Hiperoxaluria, que se oscila más o menos del 15 al 30% de los pacientes. Y la hiperoxaluria puede ser o por exceso en la dieta de oxalatos, que son por ejemplo el chocolate, las verduras verdes oscuras, como por ejemplo las acelgas, la espinaca, también la soya, se ha visto que tiene alta cantidad, la papa. La papa. También tiene alto porcentaje de oxalato, esto es como principalmente. También, pues lo que había leído yo era que también las semillas, o sea, ciertas semillas, maní. Sí, las almendras. Almendras. Las almendras más que todas las almendras. Exactamente. Ok. Entonces, una hiperoxaluria que sea por exceso en dieta, que descartemos que sea por una mala absorción gastrointestinal. Entonces debemos decirle al paciente, yo les digo, como busques en internet una listica de los alimentos que son ricos en oxalato y trate de suspenderlos todos, adicional al aumento de líquido en la dieta, a la disminución del consumo de bebidas negras y del sodio. Hasta ahí estaríamos claros. Hasta ahí estaríamos claros, exactamente. Listo, bueno, ¿qué otro hay? Podríamos tener también, por ejemplo, enfermedades de mala absorción intestinal, que en estos casos podría ser, por ejemplo, intestino corto, enfermedad de Crohn, entre otras enfermedades inflamatorias intestinales.
Y también es importante que pues muchas veces desconocemos esto y es pacientes que han tenido tratamientos antibióticos prolongados, se reduce con estos tratamientos antibióticos la Oxalobacter formigens, que lo que hace es que degrada el oxalato a nivel intestinal, y como se pierde toda la flora bacteriana, pues también se pierde esto. Entonces, en esos pacientes con tratamientos de antibiótico prolongado, es importante también estar pendientes de esta formación de cálculos por hiperoxaluria, porque puede ocurrir. ¿Qué otro hay? La hipocitraturia. Listo, tenemos la hipocitraturia, que normalmente eso se presenta en un 20 a un 60% de los pacientes. Y pues esto digamos que puede ser causado por diarreas crónicas o también por acidosis tubular renal. Se puede generar esta hipocitraturia. Digamos que acá es muy importante tener en cuenta que cuando el citrato está disminuido dentro de la orina, pues tenemos una alternativa que está muy a la mano, que es el citrato de potasio, que puede ayudar a este tipo de pacientes. Más o menos uno les da unos 15.000 equivalentes 2 veces al día, que se pueden aumentar a 30.000 equivalentes la dosis, para lograr aumentar este citrato. Este citrato lo que hace es que es como un protector para que no se genere ese compuesto que estábamos hablando del oxalato con el calcio, que pues generan ya toda la fisiopatología de la formación de cálculos. Y la dieta DASH también se ha visto que como es alta en verduras y frutas, pues ayuda a aumentar los niveles de citrato en orina. ¿Cuál nos queda faltando? ¿Ácido úrico? Ácido úrico. Y pues los infecciosos, pero pues no. Sí, no, pues los infecciosos, manejo de la infección y... Sí, exactamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo evaluamos los de ácido úrico? Entonces, pues digamos que hay diferentes alteraciones que generan el aumento del ácido úrico. Entonces, por ejemplo, el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, se ha visto que vienen acompañadas también de este aumento de ácido úrico, pero también los pacientes, por ejemplo, con gota, o aquellos pacientes con síndrome de Lesch-Nyhan, también se ha visto que tienen esta condición de aumento del ácido úrico. Entonces, digamos que acá lo importante no es solamente pedirle el ácido úrico en sangre, sino tener en cuenta todas estas alteraciones metabólicas que pueden predisponer. Pero si ya digamos que el paciente tiene establecida una enfermedad litiásica secundaria al ácido úrico, ¿cuál es el manejo médico? Pues digamos que acá es importante la reducción del consumo de proteínas, porque sabemos pues que el ácido úrico se deriva de todo el metabolismo de las purinas. Entonces, evidentemente, al aumentar el consumo de proteínas, pues va a haber un aumento en la concentración de ácido úrico, no solo sérico, sino también a nivel urinario. Entonces, esta medida es importante. También el aumento de la ingesta hídrica resulta ser primordial. Y en algunos pacientes se puede comenzar el uso del alopurinol. Sin embargo, esto no se recomienda desde un inicio, sino que primero tenemos que intentar exactamente, modificación de dieta, y ya con eso pues evaluamos la persistencia de la formación de cálculos, y ya con eso pues sí evaluamos la posibilidad. Deberíamos repetirles, digamos, le doy las recomendaciones de dieta por cualquiera de las anteriores, o lo remito para un manejo multidisciplinario con endocrino, nefro, gastro. Sí, es conveniente. Y cuando le repito los paraclínicos, ¿cuánto debo esperar como para ver modificaciones en los parámetros de laboratorio? Pues en teoría lo que uno mira es el desenlace, recurrencia. No hay algo que nos establezca, por ejemplo, tomamos el examen de orina, 24 horas de orina, y lo debemos repetir al año, a los 2 años. Realmente lo que buscamos son desenlaces de la recurrencia de litiasis, y con eso volvemos a tomar un estudio metabólico, porque también puede cambiar en el mismo paciente la composición del cálculo, y pues ya con eso vamos tomando las medidas necesarias. Listo. Un resumen rápido, Moni, un algoritmo rápido, resúmenos todo lo que revisamos, cómo empiezo, a quién evalúo, cómo lo clasifico y qué le hago. Perfecto, entonces tenemos un paciente que llega con el primer episodio de litiasis. En este paciente sabemos que debemos estratificarlo bajo o alto riesgo. Si es un bajo riesgo, sabemos que debemos pedirle imagen
que probablemente ya la tenga pues con esa primera consulta. Se le debe pedir el uroanálisis convencional, urocultivo, los electrolitos que mencionamos previamente y pues el perfil metabólico que hablamos, diabetes, la hemoglobina glicosilada, la creatinina. Se le puede pedir ácido úrico y calcio sérico dentro pues, de los electrolitos como el sodio, potasio y demás. Dentro del grupo de alto riesgo, ya en estos pacientes, no solamente pedimos estos básicos, sino que ya pedimos la muestra de orina de 24 horas y ya con el resultado podemos ir enfocando. En los de bajo riesgo, sabemos que las recomendaciones en los 3 pilares que les mencioné de la disminución en la concentración de proteínas pues en la dieta, el aumento de ingesta hídrica oral, y asimismo la disminución del consumo de sodio, pues logran digamos que disminuir de forma significativa la recurrencia en estos de bajo riesgo. Y ya en los que les hicimos el perfil metabólico completo, pues ahí ya podemos irnos dando el manejo de acuerdo a las alteraciones que mencionamos previamente y las recomendaciones más específicas, si por ejemplo tenemos la hiperoxaluria o por ejemplo tenemos la hipocitraturia, entonces de acuerdo a cada uno ya podemos ir enfocando con el fin de disminuir la recurrencia de los pacientes. Pues estábamos hablando de eso ahorita, ¿no? No lo hacemos con la frecuencia que deberíamos hacerlo, ¿no? Es cierto. No somos como tan consistentes con la evaluación metabólica de los pacientes, entonces el mensaje es como empecemos a hacerlo para que se vuelva una cosa muy mecánica y poder disminuir esas recurrencias tan frecuentes que vemos como en nuestro medio. Muchas gracias, Moni. Gracias por preparar el tema, por enseñarnos tanto. Aprendí yo un montón. Muchas gracias. A las personas que nos ven, nos escuchan, recuerden que la sociedad es de todos y para todos. Están invitados acá cuando quieran venir. Queremos que los residentes se animen a venir a enseñarnos a los urólogos, a los residentes y a la gente. Entonces son bienvenidos, los esperamos. Recuerden escribirnos sugerencias de temas, de invitados, de todo. Son bienvenidas. Y esperamos que les esté gustando el podcast, que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo y nos estamos viendo. Chao. Gracias.